Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de la ley de Gay-Lussac. Joseph Louis Gay-Lussac, al desarrollar experimentos con gases en los que se mantenía el volumen constante, observó que existe una relación directamente proporcional entre la presión y la temperatura absoluta. La ley de Gay-Lussac enuncia lo siguiente. La presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta a volumen constante. Entonces, aquí podemos observar que en la gráfica, conforme se aumenta la temperatura, la presión también aumenta. Y nuevamente hay una intersección en el eje de las X en el cero absoluto, es decir, la temperatura de menos 273.15 grados centígrados. Esto lo explicamos más o menos en la ley de Charles, que te recomiendo que veas el video. Bien, entonces, matemáticamente expresado, podemos decir que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Entonces, para transformar esta proporcionalidad en una igualdad, necesitamos una constante. Esa constante de proporcionalidad, la cual, si queremos despejar, aquí la temperatura está multiplicando, pasa al otro lado a dividir y con ello obtendríamos la constante, la cual queda expresada como constante es igual a presión entre temperatura. Esta es la constante de la ley de Gay-Lussac. Entonces, esta forma de la ley de Gay-Lussac establece que la división entre la presión y la temperatura absoluta, siempre temperaturas absolutas, de un gas a volumen constante es una constante. Lo que mencionábamos, ¿no? Si analizamos este punto y dividimos la presión entre la temperatura, será igual a la división entre la presión en este punto entre la temperatura en este punto y en cualquier punto. Se va a mantener constante. Y entonces, por consiguiente, para una muestra de gas bajo dos conjuntos de condiciones distintas a volumen constante, tenemos que la presión 1 dividido entre la temperatura 1, que es igual a una constante, será igual a la presión 2 dividido entre la temperatura 2. Es decir, si tomáramos este parámetro y este parámetro, si dividimos la presión en este punto entre su temperatura, será igual a el cociente de la presión entre la temperatura en este punto. Y entonces la ley de Gay-Lussac para resolver nuestros ejercicios queda de la siguiente manera. Presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre temperatura 2 con temperaturas absolutas, en donde presión 1 y presión 2 son las presiones sometidas a las temperaturas T1 y T2, siempre en escalas absolutas. Nosotros estamos manejando el sistema internacional, por lo tanto siempre será en Kelvin la temperatura, pero puede ser Rankine, que es la escala de temperatura absoluta del sistema norteamericano, respectivamente. Entonces, con esta ecuación vamos a resolver algunos ejercicios en los siguientes videos. Muchas gracias por ver este video. Si tienes alguna duda del tema, escríbenos en la caja de comentarios. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Física, Química y Matemáticas para Prepa, y en Instagram como Fisiquimate_prepa. Escríbenos, podemos ayudarte. Suscríbete al canal para más contenido y no dejes de ver los videos recomendados. Saludos.